Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva semana. Arrancamos el lunes, en Hoy Nos Toca, con muchísima información, sin la presencia hoy de nuestro conductor Daniel Santa Cruz, pero sí acompañado por mi compañera Lina Ramírez, que trae un montón de información sobre lo que está pasando en el conflicto en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. También te queremos contar novedades sobre la economía. Bueno, el viernes se terminó el dólar soja. El gobierno acaba de anunciar un plan de incentivo de exportaciones y de inversiones para el sector tecnológico, para la economía del conocimiento, en un contexto en el cual el Banco Central necesita acumular desesperadamente reservas. Para hablar de eso, hoy está invitada una de las mejores economistas de la Argentina, Marina Dal Poyetto. En un ratito vamos a estar preguntándole si llegamos hasta fin de año con este escenario en el Banco Central de reservas y qué va a pasar con la inflación, que es el gran problema que nos preocupa a todos. Pero aparte, más allá de lo que sucede en Argentina, miramos un poco lo que está pasando en la región. Ayer hubo elecciones en Brasil, como te habrás enterado, Luis Ignacio Lula da Silva salió en primer lugar con sacándole 6 millones de votos a Bolsonaro, que es el actual presidente, pero no logró llegar al 50% de los votos válidos, con lo cual el 30 de octubre va a haber una segunda vuelta. Para hablar de eso vamos a estar comunicados con un experto en relaciones internacionales, Federico Merque, profesor de la Universidad de San Andrés, que nos va a dar las claves para entender qué puede suceder de acá al 30 de octubre cuando se dispute la segunda vuelta en Brasil. Pero más allá de eso, te quería hablar un poquito de lo que está pasando a nivel macroeconómico en Argentina y este anuncio de beneficios al sector de la economía del conocimiento. Estos beneficios que acaba de anunciar Massa hace apenas una hora y media, apuntan a justamente dejar que las empresas que inviertan más de 3 millones de dólares puedan acceder al dólar libre en un 20% de sus exportaciones. En primer lugar, hay que decir que es una medida absolutamente discrecional. ¿Por qué te digo discrecional? Justamente porque el gobierno, mediante un DNU, determina quiénes son los sectores beneficiados, qué empresas son las beneficiadas y cuáles no. Pero la otra cosa que quería remarcar es que esto no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es un problema macroeconómico y es básicamente el cepo y la brecha cambiaria. ¿Por qué te digo esto? Porque en Argentina la persona o la empresa que quiere exportar bienes y servicios, el Estado, el gobierno, la obliga a especificarse al tipo de cambio oficial, 150 pesos, mientras que por otro lado el importador de insumos, el industrial que quiere importar un insumo, se puede dolarizar al tipo de cambio oficial, 150 pesos. Entonces ahí tenés una masiva transferencia de ingresos de un sector, el sector exportador, el sector más dinámico y más competitivo de la economía argentina, hacia otro sector, que es el sector que importa insumos también para producir y que en algunos casos no es tan competitivo y está más protegido que el que está exportando. Bueno, ese esquema de incentivos que el gobierno anuncia para intentar aumentar las exportaciones y que se liquiden más reservas, se liquiden más divisas y engrosar las reservas del Banco Central, tampoco resuelve el problema de fondo, que es que hay un montón de jóvenes que trabajan en la economía del conocimiento, que trabajan para empresas del exterior, en gran medida de los Estados Unidos, y que directamente no traen las divisas a la Argentina para evitar que se las especifiquen a 150 pesos, para evitar pagar impuestos, y dejan esas divisas en el extranjero. Justamente hace 10 días tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos para participar de un congreso de tecnología y lo que me decían los empresarios argentinos que me encontré ahí es que se necesitan reglas claras para invertir. Bueno, esta medida es un parche, un caramelo que reparte el gobierno a los privados, pero que no resuelve el problema de fondo, que es un desorden macroeconómico. Mientras el gobierno anuncia esto, el gobierno también ayer por la noche estaba en una situación expectante a ver qué sucedía en Brasil, con ganas de festejar la victoria de Lula. Un Lula que la última semana de la campaña había criticado muy fuertemente a Alberto Fernández, criticándolo por el acuerdo con el FMI, en un contexto de la campaña en la cual Bolsonaro también criticaba a la Argentina, pero por otros motivos, señalándolo como un país de izquierda al cual su gobierno no quería parecerse en nada. Bueno, Argentina se transformó en un issue de la campaña en Brasil, pero en un issue negativo. O sea, señalaban a Argentina e intentaban los dos candidatos diferenciarse del rumbo político y económico de la Argentina. Remarquemos que las encuestas en Brasil le erraron y le erraron muy fiero. Y esto es algo para tomar nota de lo que puede pasar el año que viene en la Argentina, que es un año electoral. Vamos a mostrarte cuáles eran los pronósticos de las encuestas y en qué medida le erraron.
todas las encuestas, las principales, estuvieron muy lejos de acertar el resultado de las elecciones. Recordá que fue una diferencia de 5 puntos porcentuales, 6 millones de votos a favor de Lula, pero las encuestas los últimos días de la campaña decían en mayor o menor medida que Lula iba a sacar entre 18 puntos y 7 puntos de ventaja. La encuesta que más acercó fue la de Atlas, que ves acá la anteúltima, que marcó que Lula obtendría un 49%, al final fue un 48%, y Bolsonaro un 42%, al final fue un 43%. Salvo la de Atlas, las demás encuestas se equivocaron y mucho. ¿Y por qué te lo remarco? Porque en Argentina cada día, cada semana se divulgan sondeos de opinión que adelantan el escenario político de acá al año que viene y hasta lo condicionan. ¿Por qué lo condicionan? Porque dentro de las dos coaliciones políticas, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, se toman decisiones de las candidaturas en base a las encuestas. Bueno, no nos comamos la curva, no nos confundamos. Estas encuestas, siempre los encuestadores para justificarse dicen son fotos, no son la película. Bueno, en muchos casos se pueden equivocar. Eso fue lo que sucedió en Brasil ayer. En un ratito te vamos a contar más cuestiones de Brasil. El programa arranca de esta forma, quédate hasta la 22 en el canal de la ciudad. Esperemos que sea con una propuesta del gobierno a sentarnos a dialogar, a ver qué soluciones se pueden arrimar. Mire, nosotros no luchamos para que renuncien los ministros, renunciamos para que los ministros funcionen. Nosotros vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante hacia los trabajadores camioneros y camioneras. No, que no vengan los empresarios con 2 pesos con 50. Esos chicos que están en la toma perdieron la regular, ya no son alumnos regulares. ¿Qué significa? Que este bimestre van a tener que hacer medidas compensatorias, como por ejemplo ir a las escuelas los días sábados, para recuperar la regularidad. No me llamó la atención porque venían sosteniendo a partir de todo lo que es mi contacto permanente, ¿no?, con la sociedad brasileña, en los distintos estados, que la diferencia iba a ser menor. En estos tiempos de enojo de la sociedad, la derecha cala profundo y bueno, uno ve, por supuesto, con preocupación, no vamos a subestimar que esto que pasa en Brasil y con Bolsonaro con más de 40 puntos, bueno, hace pensar que el mundo está habitado hacia la derecha y que la Argentina no tampoco va a hacer la solución. Arrancamos el primer bloque, no nos toca. ¿Cómo andas, Lina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. En un rato nos vas a contar qué está pasando con las escuelas, con el conflicto en las escuelas, ¿verdad? Sí, lo estamos recorriendo. Hoy se levantó una de las escuelas, pero ya quedan algunas tomadas y están en un diálogo constante con defensores puestos por el gobierno de la ciudad para llegar a un acuerdo y finalmente levantar todas las escuelas. Perfecto, en un ratito vamos con eso. Hoy también queremos hablar de las cuestiones macroeconómicas de fondo, ¿no? El viernes terminó el dólar soja, el último día de septiembre. Hoy el gobierno anunció nuevas medidas para otro sector de la economía, que es muy importante, también el tercer complejo exportador, que es la economía de conocimiento, el software, la industria del software, la biotecnología, la nanotecnología. Para hablar de eso tenemos la siguiente invitada. Se trata de Marina Dal Poyetto, economista, directora ejecutiva de la consultora EcoGo, máster en políticas públicas. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No. Se terminó el dólar soja, decíamos, y bueno, ahora el gobierno tiene que aguantar hasta la próxima cosecha gruesa, que es en marzo del año que viene. Si se tratara de un auto que tiene el tanque con la nafta que tiene, ¿llegamos a marzo del año que viene con este nivel de reservas? Depende de tu nivel de importaciones, de cómo cortes las importaciones y de cómo vayas administrando ese acceso al mercado cambiario. La forma de normalizar, yo digo, las tres distorsiones que tiene la economía, que es la inflación corriendo al 7%, los precios relativos están distorsionados y sobre todo la brecha cambiaria arriba del 100%, bueno, requiere un reacomodamiento de los precios relativos, requiere un programa de estabilización. El gobierno hasta ahora venía de alguna forma pateando cualquier intento de estabilización. La semana pasada empezó a haber algunas operaciones donde instalaron la palabra, pero por lo pronto, digo, lo que luce es que van a ir con desdoblamientos sucesivos e intentos de un mercado cambiario cada vez más segmentado, intentando administrar esa escasez de dólares y bueno, y ver quién es el afortunado que accede al dólar oficial y quién no. Pisando las importaciones también o administrándolas. Pisando las importaciones en general, pero bueno, de nuevo, decidiendo qué sector sí, qué sector no, y de los sectores que sí, bueno, quién entra primero y quién después. O sea, acá hay
¿no? Cuando vos tenés un esquema de represión financiera, generás brechas, ¿no? Yo digo, generás una brecha de tasa de interés que hoy el gobierno intenta subsanar subiendo la tasa para tratar de estabilizar la demanda de pesos, pero hay una tasa de dólares que es más 40 en dólares, una tasa de pesos que apenas alcanza la inflación, una brecha cambiaria, un dólar oficial en 145, 146 y un dólar marginal arriba de 300, y una brecha de precios cuidados y después tenés precios descuidados. Bueno, ese esquema funcionó, a mi juicio, no quiero decir bien, porque no es que funcionó bien, pero funcionó mientras a la Argentina le sobraban dólares. Mientras el país generaba dólares, bueno, los dólares iban a financiar ese mercado cambiario hasta que se te agotan. Una vez que se agotan, tenés que decidir quién sí, quién no. O si no, ir a estabilizar, que implica una corrección de precios. Esto es un tipo de cambio más alto, un oficial más alto, y necesariamente algún esquema para cerrar la brecha fiscal. En el último informe que elaboraste en tu consultora, se plantea el interrogante de si en noviembre va a haber un salto del dólar. ¿Por qué esa duda o por qué esa pregunta, digamos? Es que, de nuevo, cuando uno hace la cuenta, tenés que recortar. Hoy el anuncio es el dólar tecno. Sí. Dólar tecno que en principio es distinto del dólar soja, o sea, no hay otro sector en la economía que tenga tanto producto acumulado, tanto stock acumulado al que vos le puedas dar un tipo de cambio más alto, más allá del esquema perverso, digamos, que es comprar caro para vender barato. Pero no tenés otro sector que de golpe te puedan decir y te vuelque todo junto. El sector del conocimiento, lo que les dijiste fue, bueno, entiendo yo, todavía no vi la normativa, pero es del incremental en las exportaciones, el 30% de ese aumento interanual lo podés dejar de libre disponibilidad, o sea, podés no liquidarlo. Y después va a haber algo para las personas, digamos, que vendan en ese segmento. Pero no te resuelve la situación de arranque. O sea, acá tenés que pisar importaciones. La forma de pisar importaciones es devaluando y bajando la absorción doméstica. Hoy en la conferencia de prensa varios directivos del sector del software, por ejemplo, hacían referencia a que se trataba de una gran medida. ¿Pensás que empresas de economía de conocimiento van a ingresar a este beneficio del dólar tecno? Creo que la Argentina tiene una oportunidad grande en lo que tiene que ver con el sector del conocimiento. ¿No? Digamos, el mundo iba hacia ahí y la pospandemia te aceleró los tiempos. Argentina tiene recursos humanos, no enormes, pero tiene recursos humanos, y es un sector que fue dinámico, muy dinámico, y se estanca ese dinamismo cuando te aparece la brecha. O sea, lógicamente, todo aquel que puede dejar afuera, digo, la diferencia cambiaria, una brecha cambiaria del 100%, es muy burda. Yo no creo que el nuevo esquema haga que aquellos sectores que son más pymes, más chiquitos, digamos, que dejan afuera, con este incentivo digan, bueno, entramos al juego. Digamos, lo que perdiste, lo perdiste. Nuevos jugadores, digo de nuevo, la Argentina tiene el uso horario, tiene, si querés, buenos recursos, o sea, el incentivo es por el incremental. Entonces, yo no sé si vas a tener nuevas inversiones asociadas a la medida que estás tomando. Probablemente haya inversiones que aprovechen la medida que están tomando, digamos, para tratar de dejar una parte afuera. Pero lo que no funciona es una economía con una brecha cambiaria de esta magnitud. O sea, los incentivos son realmente muy perversos. Las oportunidades que estás perdiendo son enormes. Es cierto que la brecha hace que los pesos que se quedan en la economía recirculen, hace que la tasa de inversión en la Argentina esté volviendo a niveles muy altos. O sea, volviste después de la pandemia, donde la tasa de inversión apenas alcanzaba la reposición del capital. Este año va a estar en una tasa de inversión en la zona del 22%, pero cuando vos mirás la composición de esa inversión, tenés por un lado un montón de construcción residencial, donde la discusión es, bueno, ¿cuál es la productividad asociada a esa construcción residencial? Esos miles, ¿no? Digamos, de metros cuadrados que no sabés a quién se los vas a vender o a qué precio los vas a vender. Claro. Y del otro lado lo que tenés es la incorporación de maquinaria y equipo. En algunos sectores probablemente tenga un salto importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la minería, vaca muerta, el campo, o sea, sectores con alta productividad. Y después tenés sectores donde parte de la incorporación de maquinaria y equipo,
bueno, te robotiza empresas, digamos que si querés es un salto en la productividad, pero a contramano de, si querés, una salida del empleo, como podés decir, bueno, ¿hacia dónde va el mundo? Bueno, puede ser. Ahora, el punto es los incentivos de nuevo que estás poniendo. Entonces, que vos tengas plantas robotizadas en empresas, en provincias con diferimientos impositivos, financiadas con créditos blandos, asociados a que te des un sobrante de pesos y asociadas a que te estás dando un dólar que vale la mitad que lo que vale el dólar en el mercado financiero, podemos discutir. O sea, no estoy tan segura de que el salto en la inversión que estás viendo realmente tenga asociado un aumento en la productividad de la economía que te permite una salida exportadora, que te permita salir de este esquema tan perverso. O sea, Marina, si tuvieras que jugarte, vos has marcado muchas veces que se ha procrastinado muchas decisiones que había que tomar, se las ha aplazado en el tiempo. Si tuvieras que jugarte qué puede llegar a suceder este último año de mandato que tiene este gobierno, ¿es plan aguantar o un plan de estabilización? Y en ese caso, ¿recordás alguna experiencia de gobiernos que en el último año hicieron plan de estabilización justo cuando se jugaban la reelección? el problema es que, de nuevo, hoy la nominalidad corre muy rápido. O sea, en 2015, para poner un ejemplo, si querés vamos a 2011. En 2011 pisaste el dólar, creo que se movió 6% en el año, y las paritarias fueron al 30%. En 2 años, 2010 y 2011, el salario en dólares subió 50%. O sea, Cristina ganó con el 54% de los votos. Porque mejoró el poder adquisitivo. Vos dirías, fue un éxito político y fue un desastre macroeconómico. Miguel Bain lo llamaba macrocidio. 2015, el dólar se movió 1% por mes y la inflación iba al 1,5% por mes. La inflación en la elección estaba en la zona del 20%, 20 y pico por ciento anual. La economía se había recuperado después de lo que había sido la corrección cambiaria de 2014 y el gobierno pierde la elección, yo creo que no por la economía, sino que por la política, ¿no? O sea, fue una discusión distinta. El año pasado, si querés, el dólar se movió al 1% por mes en la previa a la elección, pero la inflación iba al 3,5% mensual, te diría que casi al 4% mensual en algunos meses cuando la brecha se te escapó. Bueno, el gobierno perdió la elección. Entonces, la capacidad de usar el dólar como ancla cuando la nominalidad corre rápido, no tiene efectos reales. Hoy la nominalidad está corriendo al 7%. Hoy la inflación está al 7% mensual los últimos 3 meses. 7,4 julio, 7 te dio agosto, 6,7 nos da la inflación de septiembre. El dólar oficial se está moviendo al 6,5, un poquito arriba del 6,5 hoy, primer día de octubre. La tasa de interés la estás poniendo, de nuevo, el 6,3, 6,4. Las tarifas empiezan a correr por arriba de la inflación, los combustibles, y ahora las paritarias. No hay anclas y que tal vez el plan aguantar no sirve ni siquiera para aguantar. El año pasado, insisto, en 2011 el plan te sirvió para ganar rotundamente la elección. En 2015 te sirvió para sostener, no te alcanzó para dar vuelta al escenario político. El año pasado no te alcanzó ni siquiera para dar vuelta al nivel de actividad. O sea, y este año mi sensación es que a la nominalidad la que vas, no tenés ninguna chance de usar el dólar como ancla sin generarte un problema mayor, con brecha cambiaria de arriba del 100%. Y la pregunta ahí del millón es, ¿en qué medida la expectativa de cambio político, de transición, te puede ayudar a estabilizar como en 2015 o te puede ayudar a desestabilizar, teniendo en cuenta que para cubrir digamos, la brecha de pesos del sector público, vos necesitas seguir aumentando la deuda de pesos que hoy está adentro de los balances de los bancos, de las compañías de seguro. Bueno, a la economía hoy le sobran pesos y le faltan dólares, que te diría es lo que está detrás de esta nominalidad que describía, ¿no? La brecha. El sobrante de pesos va a ser mayor porque la tasa de interés te crea más pesos. Si pones más esquemas para que te vendan, ¿no? Digamos, comprar caro y vender barato, emitís más pesos. Y del otro lado, tus reservas, para poder acumular reservas, salvo que tengas un mundo donde de golpe lo que vos producís valga mucho, como ocurrió en 2021, la verdad es que no se vislumbra ese mundo y por ahora las noticias son de sequía, con lo cual tampoco vislumbras un aumento en las cantidades, con lo cual tenés que reducir el nivel de importaciones para llegar con algunas reservas, partiendo de vencimientos muy altos el año que viene. Entonces es una sábana muy, muy cortita. Si intentás forzar para llegar,
por ahí no llegás bien. O sea, la nominalidad podría ir más rápido de lo que va hoy. O sea, hoy estás al 7 y 7 te parece una locura cuando la inflación hace, no sé, a fin del año pasado era el 4 y en los primeros meses de este año era el 5 o 6. Bueno, a lo mejor si la inflación, que hoy las paritarias que se cerraron están cerrando con un 10% mensual, no sé, a lo mejor en 4 o 5 meses estamos hablando de una inflación del 8, del 9. Entonces lo que digo es, 7 mensuales, 125 anualizados. En ese escenario económico-social, tenés una inflación anual cercano al 100%. Y se está generando mucha conflictividad social, porque tenés paritarias que pugnan por intentar perseguir desde atrás esa inflación. Te aumenta la pobreza, te aumenta la indigencia, te aumenta la canasta básica. ¿No se puede volver ingobernable la economía en este escenario social? Sí, a ver, la pobreza no aumentó, aumentó la indigencia. Aumentó, ¿no?, la indigencia, pero este segundo semestre se espera que aumente. Yo hubiera esperado que te aumente. La verdad que el nivel de aumento en el empleo te compensó la caída de la capacidad de compra de los ingresos. Pero sí, o sea, la dinámica va muy rápido. Hay muchos sectores, en promedio la pobreza no aumentó, pero hay muchos sectores de clase media donde la dinámica de los precios les muerde el presupuesto. O sea, aquel que tiene ahorros puede seguir manteniendo su status quo, su nivel de vida, y aquel que no tiene ahorros o alquila, de golpe se te cae del sistema. Entonces, es muy regresivo el esquema en el cual estás entrando, donde la aceleración de la inflación es la que te está haciendo el ajuste fiscal, y el grueso del ajuste fiscal es la contracara de la licuación de las jubilaciones y del salario del sector público. Entonces, por un lado, el gobierno quiere que el salario le gane a la inflación, lo cual te coordina una aceleración inflacionaria peligrosa, pero al mismo tiempo vos necesitas de la aceleración de la inflación para mantener algún equilibrio en las cuentas fiscales. Entonces, ¿cómo se maneja eso en términos políticos? No es un gobierno que está acostumbrado a acelerar la inflación para licuar los ingresos. De hecho, el año pasado, acordate, en 2020, a fines de 2020, principios de 2021, cuando iba a seguir el acuerdo con el fondo, fue Cristina la que dijo el salario le tiene que ganar a la inflación, pateó el acuerdo para adelante y dijo sigamos de largo. Bueno, luce que ahora estás en un escenario parecido, donde estás habilitando las paritarias. El problema es que las paritarias te alcanzan a una parte de los empleados del sector formal, que son 6 millones de trabajadores. Después tenés 3 del sector público, donde las paritarias por ahora vienen por detrás y son funcionales al ajuste fiscal que estás haciendo. Y después viene una enorme cantidad de gente del sector privado, desde personas que perciben planes sociales hasta personas que son cuentapropistas o profesionales independientes que no tienen capacidad para negociar su precio todos los meses. Si la inflación corre, o sea, lo único que no te puede pasar es que tu precio quede muy rezagado con la inflación. Porque el día que tenés que ajustar, el aumento es difícil de pasar. Bueno, por ahora no toda la economía está indexada, lo cual la aceleración de la inflación de estos niveles te la torna perversamente regresiva y peligrosamente en términos políticos. Y para ustedes, los economistas, ¿cuál sería entonces la ruta económica, las políticas económicas más importantes? Yo creo que para decirle a... yo lo que creo es que vos tenés que ir a un programa de estabilización. Creo que seguir procrastinando va a terminar necesitando un programa de estabilización con una tasa de inflación mucho más alta y con un nivel de pesos en la economía o de pasivos remunerados o deuda de pesos en la economía que te va a tornar inmanejable el cuasi fiscal. O sea, todavía hoy te diría que tu déficit fiscal es más preocupante que el cuasi fiscal. Ahora, el nivel de pasivos remunerados que tenés, sobre todo si para tratar de sostener la demanda de pesos y que la brecha no escale, lo que haces es subís la tasa de interés y la ponés en niveles positivos. Bueno, viste, los pesos crean pesos a una velocidad muy rápida. Una bola de nieve. Y entonces ya la discusión sobre qué es lo que implica un plan de estabilización ya no es solamente recomponer precios relativos, ¿no? Yo siempre digo, si vos devaluás, la devaluación es una transferencia de ingresos de la importación a la exportación. Hoy, con una brecha cambiaria del 100%, la mitad de las importaciones son un subsidio del exportador al importador. Bueno, probablemente vos tengas que devaluar y apropiarte de parte de esa transferencia de ingresos que vos estás devolviendo vía retenciones. Las retenciones es un arma de doble filo. Primero porque el costo político también importante. Yo más que el costo político, yo lo que creo es que devaluar sin retenciones para el nivel de devaluación que vos requerís corre el riesgo de ser un Rodrigazo. Si devaluás en cuotas es un cigotazo. O sea, la verdad es que no tenés escenarios buenos de salida. Entonces la pregunta es, si vos tenés que poner retenciones y te va mal y la brecha cambiaria sigue siendo muy alta, las retenciones son confiscatorias. Con una brecha del arriba del 100%, la retención se torna confiscatoria. Si te va bien y la brecha se comprime,
pero tu dinámica inflacionaria te comió parte de tu recomposición del tipo de cambio real, no las puedes sostener en el tiempo. Por eso requerís manejar una agenda de estabilización con una agenda de reformas estructurales que de alguna forma te apuntalen la competitividad de la economía. Hoy no tenés competitividad en una economía donde todos los precios tienen agua, en gran medida por la incertidumbre que provoca, ¿no? Digamos, no saber cómo fijar un precio, porque no sabes cuáles son tus costos, el costo de reposición, no tenés la menor idea. Pero sobre todo por todas las, ¿no? Digamos, los status quo en los distintos sectores que hacen que los costos de la logística sean más altos, todos los costos necesitas una agenda, no quiero decir para reducir el costo porque el mundo va a contramano, pero en alguna medida tenés que discutir la productividad. Para cerrar, María, última pregunta. El gobierno dice en el presupuesto que el año que viene, 2023, vamos a tener una inflación del 60%. ¿Eso va a pasar? Mira, hoy la inflación corre al 7%. Para que la inflación este año termine en el 100, los 3 meses que te faltan, octubre, noviembre, diciembre, tiene que bajar al 6% por mes. Si la inflación se mantiene al 7, estás arriba, ¿no? 7, 125 anualizado. Para llegar al 60 para llegar al 95 de este año, el presupuesto debería bajar a 5,5 este año, no me queda claro. Pero para llegar al 60 tenés que bajar al 4 por mes. Con el dólar corriendo al 6,5, la verdad es que no vas a bajar al 4% por mes. O sea, lo que estás es, de nuevo, indexando cada vez más la economía a una tasa de inflación más alta. Por eso, cuando la inflación era el 1,5, la agenda era distinta, más allá de la distorsión de precios relativos. Hoy te sobran pesos, te faltan dólares, tu nominalidad de partida es mucho más alta que la que tenías en 2015, no tenés capacidad de conseguir financiamiento para recomponer las reservas, como tuvo Macri en 2015, y tus pesos que te sobran en la economía son parecidos en términos de cantidad, pero los pesos que devengan tasa de interés, los pasivos remunerados, son 2/3 y los pasivos, la base monetaria, son 1/3. ¿Y la política al revés. es consciente de todos esos desequilibrios? Yo creo que la política intenta, como siempre me dice el politólogo nuestro, Lucio Guberman, la política gana tiempo, ¿no? El tiempo en política vale oro. Bueno, mi sensación es que la política sigue intentando ganar tiempo. El problema es que si lo que yo estoy diciendo está bien, bueno, ¿es tiempo para qué? E insisto, tenés un gobierno que quiere llegar y patearle el despelote al que viene. Y tenés un gobierno que eventualmente viene, que no sabemos quién es, todavía faltan las elecciones, o sea, falta saber si hay paso o no hay paso, falta muy poco, sí, y mucho al mismo tiempo. Que quiere y quiere que la herencia no sea sintomática. No sé si el trabajo sucio, porque no es trabajo sucio, pero que la herencia no sea sintomática. Entonces, claro, si querés que la herencia no sea sintomática, la verdad que ese excedente de pesos, vos necesitas contratos de pesos que se te respeten en la próxima administración. Si esos contratos no están, lo que te va a cubrir es la brecha o los dólares, o sea, vas a un escenario de aceleración inflacionaria. Por eso requerís cooperación. La pregunta es cómo haces para generar cooperación en un contexto donde la política está en las antípodas, o sea, estamos discutiendo cosas bastante esotéricas para el nivel de lío que tenemos. Totalmente. Muchísimas gracias, Marina. Gracias por muy claro todo lo que nos explicaste. Bueno, los desafíos macroeconómicos son enormes, en el medio estamos todos nosotros, en el medio está el país. Vamos a esperar a ver si hay algún tipo de cooperación, justamente como decía Marina, o no. Nos vamos a un breve corte y cuando volvemos hablamos de Brasil. ¿Qué puede pasar de acá al 30 de octubre? ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta? Nos lo va a explicar un especialista. Quédate ahí. Tal vez no hayan elecciones más importantes para la Argentina que las elecciones en Brasil. Es nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio en el Mercosur y un país con el cual la Argentina, desde el retorno democrático, forjó una alianza no solo económica, sino también geopolítica muy importante. Por eso todos los medios de comunicación, toda la dirigencia argentina estaba atenta ayer a la noche de los resultados de esta primera vuelta en Brasil, en la cual Lula ganó, pero no ganó por la diferencia que las encuestas vaticinaban. Recordá que las encuestas hablaban de una diferencia de entre 10 y 15 puntos porcentuales en la previa. De hecho, en las últimas horas hablaba de que los votos válidos de Lula superarían el 50%. Eso no sucedió. Entonces vamos a tener un escenario de segunda vuelta el 30 de octubre, en el cual va a ser fundamental esta foto que te vamos a mostrar ahora.
Lula le sacó una diferencia a Bolsonaro de más de 6 millones de votos, 6.186.000 votos. Y los votos que andan dando vuelta, que son los votos, las peceras donde tienen que salir a pescar los dos candidatos, son 9.897.000 votos de la suma del resto de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta. Votos blancos y nulos más de 5.400.000. Y también un dato muy importante que no está en esta placa es el nivel de abstención electoral, que es cercano al 21% y es una cifra muy, muy alta. Bueno, para entender un poco qué puede pasar de acá al 30 de octubre, tenemos el siguiente invitado. Federico Merque es profesor de la Universidad de San Andrés. Tuvo el gusto o el disgusto, le vamos a preguntar ahora, de ser profesor mío. Investigador de CONICET, director de la Maestría en Política y Economía Internacional de la Universidad de San Andrés. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cierto, Fede? Y gusto, ¿no? No, para nada, Leandro fue un excelente alumno. Bueno, muchas gracias por decirlo al aire, Federico. Vamos directo al grano. ¿Qué pensás que puede suceder de acá al 30 de octubre con esta foto que mostrábamos recién de, bueno, un Lula con 6 millones de votos de ventaja, pero que tiene que salir a buscar votos de otros candidatos que tal vez no son tan afines o todavía tienen cierto resquemor a su figura o la figura del PT? Sí, yo creo que se abrió la temporada de negociación entre el PT y el grupo de Ciro Gómez y de Simón Tabate, ¿no? Me parece que ahí hay chances de conseguir votos de las dos agrupaciones, quizás más de los votantes de Ciro Gómez que de Simón, me parece a mí. Ciro Gómez era del PT, después estuvo peleado muchos años, está distanciado en parte con Lula, entonces, de hecho, en su campaña Ciro Gómez criticaba tanto a Bolsonaro como a Lula, ¿no? Ahora, este es el momento de tomar decisiones más claras y me parece que acá los votantes de Ciro Gómez, me cuesta imaginarlos votando a Bolsonaro, ¿no? En el caso de Tabate me parece que puede estar más dividido. Hay una agenda que ella tiene en materia climática, en materia educativa, en materia social, que se acerca a la agenda de Lula, pero también ella tiene bases de apoyo que vienen de los agronegocios, de sectores que a lo mejor todavía pueden decir, bueno, no, yo voy más votando a Bolsonaro. De modo que va a ser una pelea bastante reñida, muy competitiva. Yo creo que Lula tiene las chances de ganar, me parece que él está mucho mejor posicionado. Y para decirte esto, parto de dos líneas de base. La primera línea de base es que en las últimas 14 elecciones en América Latina, los oficialismos perdieron, ya sea el candidato a reelegir o el candidato que puso el presidente, perdieron. Si esa tendencia continúa, Bolsonaro debería perder. La otra línea de base es que en todas las segundas vueltas en Brasil, desde el regreso a la democracia, el candidato que quedó en primer lugar es el que finalmente llegó a ser presidente. Entonces, tenemos dos tendencias bastante sólidas que nos indicarían que Lula tiene muchas más chances de ganar que Bolsonaro. Pero bueno, esto no es matemático, esto es política, y la política es pasión también. Entonces hay que tener cautela, ¿no? Sobre todo con un poco el fallo, ¿no?, de lo que sucedió con las encuestas. No se puede mucho ver a futuro, ¿no?, qué puede pasar al 30 de octubre. Las encuestas han quedado bastante cuestionadas y desprestigiadas ayer, ¿no? Salvo 2 o 3 encuestas que más o menos se acercaron, hubo otras que erraron bastante. No tanto en la tendencia de voto a Lula, sino de Bolsonaro, ¿no? O sea, en general se equivocaron más por el lado de Bolsonaro que por el lado de Lula. Por el lado de Lula se equivocaron, no sé, en 2, 3 puntos, 4 puntos, algunas. Uno puede decir, bueno, haciendo la mejor interpretación, estás en el margen de error. Pero en el caso de Bolsonaro se equivocaron por 10 o más de 10 puntos, lo cual eso es un error bastante grosero que supone pensar a dónde está el votante de Bolsonaro y por qué no se está expresando en las encuestas, ¿no? Porque hay algo que no está captando ahí la encuesta. Tal que vez es un voto votante, vergüenza. Puede ser un voto vergüenza, puede ser un voto enojado, de gente que directamente no contesta la encuesta. Esto pasó también en Estados Unidos. Los votantes de Trump ni siquiera contestaban la encuesta. O sea, llamaban por teléfono para una encuesta y no la contestaban porque descreían de
de todo el sistema, ¿no? Encima esto es interesante porque justo las encuestas se equivocan más con Bolsonaro que con Lula, y esto le sirve a Bolsonaro para decir, ven que las encuestas mienten, están fraguadas o lo que sea. Me tiraban abajo, fíjense cómo quedé. O sea, Bolsonaro perdió, claramente, pero él le ganó a las expectativas. Entonces, Tiene un aire de anímicamente es como que, esperanza. exactamente, anímicamente es como si él hubiera quedado mejor parado que Lula mismo, ¿no? La conferencia de prensa ayer de Lula había como un ánimo de derrota, de desilusión. Me parece que tenían toda la expectativa de poder ganar ayer y no se dio. Pero bueno, quedó a 2 puntos, ¿no? Con 48, en la elección más peleada desde el regreso a la democracia. Nunca hubo una elección con tan poca distancia entre el primero y el segundo, ¿no? Claro. Fue muy competitivo. 2018, no, perdón, 2018 fue similar, ¿no? 2018 creo que fueron 6, un poco más, 7 puntos, si no me equivoco. Federico, aún si gana Lula la segunda vuelta, bueno, el bolsonarismo ya se transformó en un factor de poder con esta elección, teniendo muy buenos resultados en diputados, en senadores, ganando gobernaciones. Bueno, ya es un factor de poder dentro de Brasil. En ese caso, si gana Lula, ¿qué margen de gobernabilidad va a tener teniendo al bolsonarismo de la vereda de enfrente y seguramente un bolsonarismo contestatario que hasta tal vez puede desconocer esos resultados? Sí, va a ser muy difícil. Coincido con el cuadro que vos describís, porque tanto en diputados como en el Senado, el Partido Liberal, que es el que, digamos, capturó los votos de Bolsonaro, del PSL, ¿no? Hubo un traspaso al Partido Liberal, se hizo fuerte, ganaron gobernaciones. Ayer ya hay, creo que si no me equivoco, son 11 gobernaciones que ya van a ser conservadoras, 3 del PT, el resto iría a definir en la segunda vuelta, pero claramente el bolsonarismo se posiciona como una fuerza política como hacía rato que no veíamos en Brasil. Esto del ismo, ¿no? O sea, nosotros teníamos el lulismo, pero no había otro ismo, no había un cardosismo, ni sarneísmo, ni otra cosa. Y hasta hace poco discutíamos si Bolsonaro era una especie de evento atípico dentro del sistema político brasileño que luego se iba a corregir, ¿no? Como algo fuera de lo común, fuera de la Matrix, que luego iba a recuperar la normalidad. Y lo que quedó claro ayer es que el bolsonarismo es una fuerza política mucho más articulada, mucho más sólida de lo que pensábamos, y que incluso en el escenario de que Bolsonaro pierda, va a haber un bolsonarismo sin Bolsonaro, como en Estados Unidos hay un trumpismo sin Trump en el poder, ¿no? Incluso aunque Trump no se presente en la próxima campaña electoral, lo más probable es que el trumpismo siga siendo una fuerza política fuerte, y esto habla de un Brasil no sé si es un Brasil que se ha vuelto más conservador, pero sí es un Brasil en donde los sectores conservadores se sienten empoderados y encontraron un líder que de alguna manera los interpela y los representa de una manera que nadie los había representado hasta acá. Entonces me parece que hoy Brasil tiene esa característica, ¿no? Dos grandes movimientos populares muy sólidos y por supuesto con ideas muy contrapuestas, ¿no? Eso va a ser muy difícil en un escenario en el que Lula sea presidente, la gobernación, los acuerdos, los consensos. Lula no va a tener otra que negociar en el Congreso, en las dos cámaras, y esto implica tiempo, plata y mucha flexibilidad, ¿no? Federico, y en materia de población demográfica, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer, por ejemplo, Lula? Porque hay estados que por ahí no votaron a Bolsonaro por enojo, por el manejo de la pandemia. ¿Hacia dónde tendría que ir Lula y en viceversa también Bolsonaro, por supuesto? Sí. Uno esperaría que Lula se corra al centro un poco más. No sé si se puede correr mucho más, pero sí un poco más. Que revele el verdadero Bolsonaro, que él va a apostar a que ese verdadero Bolsonaro aparezca ahora en la campaña. A mí me parece que el voto a Bolsonaro tiene distintas vertientes y hay que ver ahí cómo trabaja esto Lula, ¿no? Porque hay un voto a Bolsonaro identitario, que va más allá de la situación económica, ¿no? Que es gente ideológica bolsonarista en términos de identidades políticas.
Después hubo un voto a Bolsonaro más económico, puede ser del establishment financiero, ¿sí? De sectores de clase alta, media alta, que se sienten más seguros, más representados por las políticas de Bolsonaro, de apertura, de reducción del Estado, etc. Y después hay un voto que quizás es de gente que no está muy feliz con Bolsonaro, pero tiene un profundo rechazo por Lula, ¿no? Me parece que acá de los dos lados hubo mucho rechazo. Entonces, ese voto de rechazo a Lula va a ser muy difícil de torcer y el voto identitario va a ser muy difícil de torcer. Me parece que Lula tiene que trabajar más en el voto económico. Va a tener que hablar más con el sector de los inversores, el sector servicios, el sector finanzas y ofrecerles ciertas garantías de que la economía va a tener un curso, de que no va a tomar decisiones arriesgadas, de que va a hacer las reformas económicas que hace falta hacer. Creo que ahí va a tener que conceder Lula. Federico, la última. Ayer el gobierno argentino estaba como muy entusiasmado por la posibilidad de una victoria de Lula. Eso al final no sucedió. Sin embargo, la relación bilateral en los últimos años se ha enfriado, y no solo se ha enfriado por la falta de piel entre Bolsonaro y Alberto Fernández, sino también por razones más estructurales de fondo. ¿Qué cambia si gana uno y otro para la Argentina? Si gana Bolsonaro, yo creo que bueno, es más de lo mismo, y más de lo mismo significa menos Mercosur, menos alianza estratégica, y implica la profundización de una suerte de desacople diplomático, político entre Argentina y Brasil, ¿no? Eso es lo que hemos visto en los últimos años entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Si gana Lula, hay una chance de reacoplarse diplomáticamente. Digo, hay una chance, ¿sí? Me parece que Lula plantea un escenario en donde te abre la posibilidad de una nueva agenda, de una foto con Lula, con Petro, con Boric, que te dice, bueno, hablemos de cooperación regional, de qué cosas podemos hacer juntos. No necesariamente un Brasil jugando a ser líder, pero sí un Brasil que toma nota de las condiciones y de las situaciones en las que está la región y que va a buscar dialogar nuevamente con la Argentina y con sus vecinos en materia de comercio, en materia de cambio climático, en materia de energía, en materia de alimentos. Me parece que hay una agenda ahí densa que Argentina y Brasil deberían estar llevando adelante. Eso con Lula. Ahora, gane Lula o gane Bolsonaro, hay un desacople económico, comercial, que eso es difícil que lo pueda torcer Lula. Esto no se arregla con afinidades ideológicas ni con simpatías personales. Hay incentivos económicos de un lado y del otro que me dicen que Argentina y Brasil se están desacoplando, que están dependiendo menos uno del otro. Argentina depende más de Brasil, pero Brasil cada vez depende menos de Argentina y depende mucho más de China, de mercados asiáticos y de otros mercados. Y esto responde a un proceso de desindustrialización en Brasil y a un ascenso del agronegocio que mira a otros mercados y que se moviliza políticamente para tener relaciones con otros países y no con la Argentina. Entonces ahí me parece que hay una economía política en la relación bilateral que difícilmente se altere en los próximos años. Federico, muchísimas gracias por la nota. Un lujo escucharte, gran profesor. Muchas gracias, Fede. Gracias a vos, Leandro. Un gusto, un placer. Hasta luego. Bueno, escuchaba recién qué puede pasar de acá al 30 de octubre. Ahora nos vamos a un breve cortecito y cuando volvemos te contamos qué está pasando en las escuelas. ¿Qué está pasando en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires? Quédate ahí que ya volvemos. La semana pasada te contábamos que algunos colegios habían decidido levantar la toma, pero otros continuaron con las medidas de fuerza. Hoy vos, Lina, estuviste, de hecho, haciendo una recorrida. ¿Qué pudiste notar de la postura de los estudiantes? Hoy estuvimos en el Normal Superior de Lenguas Vivas, o el Lengüitas, más conocido como el Lengüitas, en donde en off nos contaron los padres que están acompañando a sus hijos que están tomando el colegio, nos contaron que hay defensores del gobierno de la ciudad enviados por el Ministerio de Educación y que hay diálogo cercano.
incluso ya a 10 días, ¿no?, de la primera toma que se da en Mariano Acosta y con una semana agitada en donde se llegaron a tomar 17 colegios. Hoy son 5 los tomados, únicamente los que quedan son 5. A las 18 levantó la toma en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaloa y finalmente quedan únicamente entonces 5 tomados con diálogo constante, nos dicen, con el Ministerio de Educación. Ellos, los alumnos, lo que veíamos es que no piensan negociar respecto a sus pedidos. Sí, dándose cuenta que el gobierno porteño tiene una postura tan contundente, que lo vimos incluso la semana anterior en una conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, al darse cuenta que la postura es tan contundente, quieren ingresar a un diálogo tratando de, un padre dijo hoy, perdemos los dos. Perdemos nosotros y pierden ellos. Fueron las palabras que usó a la hora de poder definir cómo se resuelve este conflicto y sobre todo por la cantidad de días, ¿no?, que ya llevan los colegios sin clase. Un dato, mañana los gremios van a marchar, los gremios docentes. Estos son el gremio de trabajadores de educación UTE y ADEMIS. Van a marchar desde la Escuela Mariano Acosta, que es donde se produjo la primera toma, a las 16, hasta el gobierno porteño en Uspallata. Esto como medida de reclamo por esta situación, acompañando a la comunidad estudiantil. Para hablar un poquito más de esto tenemos conectado un especialista que es el siguiente. Vamos a hablar con Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, director de la Escuela de Formación en Ciencias, profesor en la UBA, ex formador de docentes. Gustavo, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy Muchas bien. gracias por la comunicación. Muy bien, por suerte. Estamos en una situación particular, Lina lo describía bien, hay voluntad de diálogo, pero dos posturas bastante intransigentes. ¿Cómo se llega a una solución en un conflicto de estas características? Bueno, a ver, este conflicto habitualmente, porque sabemos que todos los años ocurren tomas, ¿sí? Termina no resolviendo las cuestiones. Y eso sucede fundamentalmente porque la discusión es entre algunos centros de estudiantes y el Ministerio de Educación. Es decir, el problema no se resuelve dentro de la escuela. No es una discusión, un debate con los actores institucionales, es decir, los docentes, los directores, los chicos y chicas, porque justamente no tiene las facultades para hacerlo, lamentablemente. Entonces, una situación ajena a la escuela que lo que hace es interactuar a los dos extremos del conflicto, a los estudiantes que tienen cierta intransigencia y que dan dato de índole político, y el ministerio, que está en el otro extremo del problema. Claro, y entonces la resolución, ¿dónde sería, Gustavo, para entender un poco mejor? Digo, ¿el diálogo dónde debería ser? Yo creo que dentro de la escuela, ¿sí? Dentro de cada una de las instituciones. Pero para eso hay que empoderar a la escuela. Hay que dotar a la escuela de regulaciones, de elementos que permitan que los directivos y que los consejos de convivencia que tienen las propias escuelas sean aquellos que regulen estas discusiones, estas tensiones, porque en última instancia, dentro de la escuela, y es uno de los objetivos principales de la escuela secundaria, es que los chicos construyan ciudadanía responsable. O sea, y el peor diálogo es justamente el de una toma. O sea, la escuela debería poder decidir, yendo a uno de los reclamos, debería poder decidir si, por ejemplo, las prácticas laborales son obligatorias o no, y no el Ministerio de Educación, porque ese es uno de los reclamos que hacen los alumnos. Efectivamente. Bueno, mi postura con respecto a las prácticas laborales es que deberían ser optativas. No estoy hablando de las escuelas técnicas, ¿no? Estoy hablando de los bachilleratos y de otro tipo de escuelas secundarias. Pero más allá de eso, cada escuela debería tener ciertas libertades para proponer, ¿sí?, ese tipo de prácticas laborales de las cuales el Ministerio está planteándolo como una política de Estado, y por supuesto que como Ministerio de Educación
y un gobierno elegido democráticamente tiene la potestad de plantear cuáles son las políticas a largo plazo en el ámbito educativo. Pero bueno, ¿y usted si cree la que el escuela ministerio, pudiera que este ministerio, decidir, claro, perdón, lo estoy si la escuela interrumpiendo mucho. pudiera mediar y tuviera algunos elementos, bueno, eso sería mucho mejor. Pero eso no es posible, digo, este Ministerio de Educación probablemente no ceda esto. ¿Qué opina? No, y menos aún en una situación de toma, porque ese es el problema. Justamente la negociación se empantana cuando el estudiantado toma una medida de esta índole, primero de índole ilegal, ¿no? Claramente todos sabemos que es ilegal la toma de un edificio público, pero además es una toma que en algunos casos es de índole violenta, que destruye en algunos casos patrimonio de la escuela. Es decir, es la peor situación para sentarse a negociar. Claro, y sobre todo con los docentes. Nosotros varios de las escuelas que hemos recorrido, los docentes, los directivos, incluso el discurso del vicerrector del Colegio Mariana Costa dio bastantes vueltas en redes, ¿no? Haciendo referencia a que van a tener la suficiente espalda para acompañar si el gobierno porteño toca a un padre, a la comunidad educativa o a un docente. A ver, eso es relativo. Ese vicerrector que dio esa arenga en apoyo a los estudiantes también le dio la lista de padres que no había retirado a los estudiantes al Ministerio de Educación. O sea que en última instancia juega dos puntas, ¿sí? Es decir, apoya a los estudiantes en un sentido, pero luego cumple con su rol como directivo. Es decir, digamos, aquí nadie gana. En una situación como esta, donde hay una toma de por medio, ¿sí? Es poco probable que se lleguen a acuerdos. Esto se debe hacer antes. Es decir, debe haber una instancia de diálogo que puede ser de mucha tensión, de confrontación, pero siempre dentro de la escuela, para resolver los problemas de la escuela, porque cada escuela tiene diferentes situaciones. Además, están tomadas en última instancia el 10% de las escuelas de la ciudad. En las otras seguramente también hay otras dificultades, ¿sí? O sea, y cuando se dice los docentes apoyan a los estudiantes, bueno, eso es relativo. Hay algunos docentes que apoyan a los estudiantes y hay otros que están totalmente en contra. Clarísimo, lo que Gustavo. pasa es, Nos quedamos lo sin que pasa es tiempo. que se escucha, perdón, sí, me imagino. Nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo el análisis y tu mirada sobre el tema a la que siempre recurrimos. Muchas gracias por esta comunicación, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le cuidamos la máquina Santa Cruz, ¿no? Yo creo que sí, creo que va a estar muy orgulloso de nosotros. Antes de que termine la semana se la rayamos toda, Bien. pero hoy se la cuidamos. Bueno, muchísimas gracias por venir, Lina. Gracias a vos, Leán. Te contamos todo lo que pasó en Argentina y en el mundo. Te esperamos mañana a las 21 en Hoy Nos Toca en el canal de la ciudad. Hasta mañana.